Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Disculpen que estamos unos minutitos tarde, pero como siempre se encuentra uno con problemas tecnológicos hoy día. Realmente estamos muy agradecidos y tenemos hoy la oportunidad de hablar con una persona que yo considero alguien que sabe mucho del tema de los impuestos, una persona que es mi vecino de oficina y pues alguien obviamente que aprecio mucho y es el contable Sal Alvarado. Así que Sal, bienvenido y muchas gracias por darnos tu tiempo en el día de hoy. Muchas gracias, Michael. Y sí, perdón, los minutitos que estamos un poquito tarde y como Michael les dijo, sí, un poquito de inconvenientes ahí con la tecnología, pero pues ya estamos aquí. Muchas gracias otra vez, Michael, por invitarnos. No, para nada. Realmente la última vez que hicimos esto fue al principio de la pandemia. Estamos hablando acerca de todo lo que venía entonces con el PVP y todos estos cambios. Y pues entonces ahora, no un año completo después, pero casi un año después, entonces tuvimos la oportunidad de hablar contigo entonces hoy, que si, corrígeme si estoy incorrecto, pero es el primer día entonces de tax season, donde las personas entonces pueden comenzar a preparar y someter sus impuestos oficialmente. O sea, los pueden preparar, simplemente que no los puedan someter oficialmente, ¿correcto? Oficialmente hoy empieza la temporada de impuestos, eso es correcto. Anteriormente era en la última semana de enero cuando se empezaban a someter. Ahora, con lo atrasado que ha estado el IRS, entonces, con todo lo de los estímulos, con lo de la pandemia, entonces se recorrió un poquito la fecha para empezar a procesar. Para que ellos empiecen a procesar los impuestos del 2020. Así es que estamos empezando un poquito tarde, pero sí. Perfecto. So, para todos los que nos están escuchando, obviamente asumo que tendremos preguntas y eso, so pueden escribirnos sus preguntas en los comentarios a su conveniencia. Y obviamente lo que vamos a hacer es tratar de hablar de las cosas que han cambiado, las cosas que tienen que tener en mente, específicamente para las personas pues, que obviamente están en procesos migratorios, a lo mejor que no, simplemente tienen preguntas con respecto a los impuestos. So, obviamente yo siempre le digo a las personas, yo no sé nada de impuestos, yo sé lo que sé y lo que no sé es que no sé nada de impuestos y por eso es que traemos entonces a profesionales como Sal para que nos hable entonces acerca del tema. So, obviamente con el año pasado ha habido muchos cambios para los negocios, pero también han pasado ciertas cosas que cambian un poquito la situación entonces para las personas que están sometiendo sus impuestos personales. Yo quería entonces darte la oportunidad de que nos hables un poquito acerca de maybe algunas cosas que la gente no sabe, que son distintas ahora, que tienen que tener en mente, aparte de la fecha, pero en general. Y pues quería brindarte la oportunidad de que nos hables un poquito de eso para comenzar. Bueno, sí, generalmente una de las cosas que sí nos importa es que todas las personas estén bien asesoradas. Pienso que en lo legal, tanto como en lo de los impuestos, ¿no? Hay muchas, especialmente con el tema de inmigración y todo eso, Michael. Pienso que hay veces al no estar reportando los impuestos adecuadamente, entonces es que hay problemas en inmigración cuando están en ese proceso, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros miramos más, especialmente con los self-employed, con los 1099, que es un gran problema que todavía tenemos en la comunidad, ¿no? Ujú. Creo que por tu oficina pasan demasiado de esos casos, me imagino, ¿no? Ujú. Y estar en 1099, o sea, implican muchos impuestos, hay muchas regulaciones en eso, entonces pienso que es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad latina, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos como comunidad es que, pues, al ser entonces 1099 la gran mayoría de las personas, pues entonces se encuentran con esa sorpresa de que tienen una factura de impuestos en algunos casos bien alta y pues entonces lamentablemente pues hay muchas personas que los asesoran mal y empiezan entonces a deducir o hacer los impuestos de formas incorrectas y entonces después eso le afecta para los casos migratorios. Por ejemplo, yo he tenido personas que llegan y tienen un 1099 que dice que se ganaron
$120,000, pero entonces me presentan impuestos que dicen que su ingreso total en el año fueron $650, pero tenían entonces una familia de 9. O sea que obviamente esos problemas pues causan que en muchos casos sean negados por el problema entonces que los taxes no fueron bien hechos, y por eso es que yo le digo a la gente que siempre vaya con un profesional, alguien que tenga una licencia, no simplemente con alguien que llene la forma y ya, porque esas cosas pues le pueden causar un problema bien grande. Y entendemos el susto de tener una factura de impuestos grandes, pero hay formas legales que una persona entonces pues puede tener ciertas cosas que se pueden avalar a través de la ley que los puede ayudar, y no tienen que entonces necesariamente hacerlos mal, los pueden hacer bien y como quiera entonces reducir esa factura de impuestos. Sí, no es nada más eso, Michael. Eso de que al estar operando bajo 1099, o sea, es algo que es fácil para cualquier latino, ¿no? De empezar a operar en ese aspecto, pero lo que importa es, como te digo, estar bien asesorado y ver de qué ángulo se pueden ayudar o beneficiar de los impuestos legalmente, ¿no? Ujú. Hacer las deducciones apropiadas. No quieres llegar a donde, bueno, si por decir, si tú tuvieras un cliente, ese cliente no quisiera llegar a donde estás tú con un ingreso neto de $10,000, porque generalmente no le aprobarían algo migratorio con $10,000 si Ujú. está diciendo que no se puede ni siquiera sostener él mismo, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros venimos más o menos asesorando a las personas y diciéndoles, hey, adecuadamente tienes que pagar tus impuestos, tienes que hacerlos bien, tienes que tener tus deducciones adecuadas, o sea, para que no te llegue a afectar en algo legalmente, ¿no? Ujú. Entonces, es lo primero que nosotros damos por consultoría. Generalmente nosotros nos enfocamos un poquito más en negocios, como tú sabes, pero de todas formas hay veces que llegan personas aquí que nos preguntan varias cosas de eso, y entonces sí, es cuando les damos asesoría de esa magnitud, ¿no? Y también les decimos, oye, hablen con sus abogados legales si están en un proceso, y para que no sean afectados de ninguna forma, ¿no? Ujú. Porque solo al estar haciendo los filings equivocados, te puede negar, pero a lo mejor te toca rehacerlos y te puede costar mucho más caro en hacer enmiendas y pagar multas basado en lo que ya hiciste, ¿no? Ujú. Y a veces son cosas, como tú dices, las multas no estamos hablando que son 50, $100, nada así, o sea, pueden ser miles de dólares si realmente el problema es suficientemente grande y no lo atacan a tiempo. Sí, y al tomar deducciones inadecuadas, o sea, es casi como estar evadiendo los impuestos. Es Ujú. falta más grande, ¿no? Entonces, al estarlo haciendo legalmente y tomando las deducciones adecuadas, es algo en el sistema, pero al estar poniendo expenses que no tienes, costos, gastos, entonces estás tomando deducciones inadecuadas que no es permitido con la ley del IRS, ¿no? Ujú. So, por ejemplo, eso me trae a una de las primeras preguntas que nosotros normalmente recibimos o vemos, y es personas que declaran entonces dependientes de sus impuestos, y declaran no tan solo a sus niños, pero declaran a sobrinos o sobrinas en los impuestos, que no necesariamente entonces viven con ellos. Existe por ahí obviamente el rumor de que por ciertos acuerdos que entonces los Estados Unidos tienen con Canadá y México, que eso es o sea, que se permite, pero obviamente quiero que nos hable un poquito al respecto de cuán cierto es eso y en qué casos se puede, qué casos no, si realmente se puede. O sea, adecuadamente, sí, es cierto. México, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo donde creo que viene justo con el Tratado de Libre Comercio, viene amarrado casi con eso, pero en los dependes, sí. O sea, antes era un poquito más libre de que no te pedían muchísimas pruebas para reclamar un depende que estuviera en México o en Canadá, pero ahora ya se han puesto más estrictos, porque en realidad
tienes que enseñar el soporte de que de veras estás manteniendo ese depende que tú estás reclamando. Si tú nada más estás diciendo, hey, este es mi depende y en realidad no lo estás sosteniendo, pues otra vez caemos en la misma, que estás tomando deducciones que no te pertenecen o estás tomando créditos que no te pertenecen. Ujú. Entonces, sí puede causar problemas. Entonces, te digo, nosotros venimos dando asesoría diciendo, hey, no, si vas a estar en un proceso migratorio después, no hagas eso, por favor. El beneficio de ahora te puede costar muchísimo más caro después, ¿no? Ujú. No, estoy completamente de acuerdo, porque la verdad es que muchas veces volvemos a lo mismo, la cantidad entonces que reportan es que ni siquiera legalmente se supone que se estén pudiendo sostener ellos mismos, entonces después incluyen a veces he visto casos de 14 sobrinos y sobrinas que ponen los impuestos más sus niños y el ingreso siendo menos de $10,000 y pues obviamente esos son como que yo no, nuevamente no soy un experto, pero de la forma que yo lo veo es casi como que alzar la banderita diciéndome, investíguenme porque estoy haciendo algo mal si tengo tanta gente que estoy manteniendo. Eso es algo que yo creo que tienen que tener en mente. Yo sé, y no es para alarmarse si en realidad tienes a un sobrino, a una sobrina viviendo contigo, ¿no? Entonces, en esos casos, sí es posible que tú los pongas ahí como dependes, ¿no? Ujú, Si ellos realmente están viviendo contigo, hay varios, like tests that we do to actually prove that que los dependes en realidad son dependes y que sí tú estás, que tienes el derecho de reclamarlos como dependes, ¿no? ujú, Entonces, desde ese punto de vista, no nada más porque dices, oh, es mi depende, o sea, si nosotros estuviéramos preparando algunos impuestos y tú me dijeras, este es mi depende, ¿qué relación tienes contigo? ¿Cuánto tiempo vivió contigo? ¿Lo estás manteniendo? ¿No lo estás manteniendo? O sea, preguntas que nosotros hacemos al empezar un proceso de preparación de impuestos, ¿no? ujú. Entonces, el proceso de nosotros es un poquito más, como más detallado para en realidad ver lo que cada persona califica, ¿no? A nivel de impuesto personal. Claro. Tenemos varias preguntas, pero antes de llegar a todas sus preguntas, y les prometo que vamos a llegar a ese punto, queríamos contactar, o sea, hacerte unas bien claras que yo creo que son todavía mm, sumamente importantes para el público en general. Y es que todavía existe entonces este sentimiento en la comunidad que el estatus migratorio de una persona puede entonces detener la posibilidad de que esa persona pueda rendir impuestos. ¿Ok? Y yo quiero, obviamente, yo le puedo explicar a la gente lo que yo sé, pero quisiera que tú le explicaras esa parte de que es cierto o no es cierto que una persona no puede entonces declarar impuestos si no tiene un estatus migratorio actualizado. Eso es falso. Si no tienes un estatus migratorio acá en Estados Unidos, de todas formas tienes que pagar impuestos. En realidad, si estás haciendo dinero en Estados Unidos, tienes que pagar impuestos. No importa, generalmente, aunque vivas en el extranjero, si haces dinero en Estados Unidos, estás sujeto a pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ujú, Entonces, que no tengas estatus migratorio no indica que no estás sujeto a pagar impuestos. Eso siempre se tiene que hacer. Tu estatus migratorio sea legal o ilegal. Para eso hicieron los tax IDs. Y más para que todas las personas hicieran sus impuestos adecuadamente, ¿no? ujú, Uh, teniendo o no teniendo seguro social. Entonces, con el Tax ID puedes hacer tu declaración normalmente como si fueras un residente de acá de Estados Unidos. Generalmente
el IRS y inmigración son dos identidades separadas. O sea, no indica que aunque no tengas un estatus legal, no estás sujeto a impuestos. Entonces, si trabajaste en Estados Unidos, hiciste dinero, entonces hay impuestos que pagar. Okay. So, con eso en mente, una pregunta más que te quiero hacer antes de que pasemos a las preguntas que nos están llegando. El año pasado, obviamente, hubo los negocios y los individuos recibieron entonces ciertas ayudas del gobierno. Ya sea los negocios recibieron que sí, PPP y IDL, todas estas cosas y pues ciertas deducciones que hemos hablado también previamente. Pero muchas personas también recibieron entonces ayuda del gobierno directa, simplemente para ayudar pues con los costos personales que la pandemia pues le causó presión a muchísimas personas. So, ahora obviamente viniendo entonces la temporada donde hay que rendir impuestos respecto del año pasado, he escuchado mucha gente que dice que no tienen que declarar eso, que no tienen que mencionarlo, que eso no tiene nada que ver. He visto muchos otros que hablan al respecto de que sí tienen que reportarlo. So, ¿cuál es en realidad entonces la respuesta correcta? ¿Cómo es que la IRS va a ver entonces los ingresos, lo de los negocios y de lo personal? A nivel de los negocios, la regulación ha estado cambiando muchísimo desde que empezó la pandemia o desde que iniciaron el CARES Act. Ha estado cambiando constantemente, ¿no? Al final del año pasado, se firmó otra ley, bueno, la misma ley, pero basada en lo que estaba ya anteriormente, ¿no? Es el mismo CARES Act, salió para el PPP2 para los negocios, ¿no? Entonces, en esa ley explica que el Congreso estaba peleando antes con el IRS. El IRS quería hacerles taxable income, pero el Congreso decía, no, nosotros les prometimos a los negocios un ingreso sin estar taxable. Entonces, hasta este momento, y en esta temporada, si el PPP número 1 fue forgiven para los negocios, entonces eso no es taxable. Okay. Lo que quiere decir es que ese dinero, si se usó adecuadamente como se tuvo que usar y se les perdonó a los negocios, ese dinero no se va a incluir en impuestos como ingresos. Entonces, eso sería un ajuste que nosotros llamamos en lo contable un ajuste, una diferencia entre lo financiero y lo taxable. ¿Ok? Okay. Para los individuos, también, entonces, no necesariamente en esa área, sí se tiene que decir, hey, yo recibí tanto del stimulus package, recibí el primer cheque, recibí el primero y el segundo. Entonces, nada más es para dejarles saber al IRS que sí lo recibieron. No necesariamente porque va a ser taxable, sería igualmente, no, sería algo que no que no está incluido en el AGI o en sus ingresos anuales, ¿no? Ahora, si recibieron algo como un employment, ese sí está sujeto al tax. Okay. Generalmente eso ya estaría bajo el beneficio de seguro social, ¿no? Y les darían una 1099 del seguro social. Si le retuvieron ahí, pues generalmente el seguro social le retiene cuando les dan un employment, beneficios de desempleo. Pero para lo demás, si no recibieron el segundo estímulo o el primero, entonces es por eso que al contable le tienen que decir, hey, no recibí el primero, no recibí el segundo, para ellos ver si califican para para un crédito que sería aplicado contra sus impuestos, ¿no? Okay. Tremendo. Yo creo que esa información es bien importante porque por lo menos a mí me habían hecho esa pregunta varias veces y yo hablé con un profesional. No voy a contestar y decirle lo que no es. So, con eso en mente, tenemos varias preguntas que nos han escrito entonces por aquí y la primera creo que es de Carol Ayala.
Buenas tardes, me gustaría saber cuáles son los ITN, que son los Tax ID, entonces asumo que se tienen que renovar. Am, no, no sabía que los Tax ID se tienen que renovar, so voy a aprender yo también al respecto de esto. Sí, generalmente los tax ID se vencen, ¿no? En el IRS, en el website del IRS, te va a decir cuáles son los tax IDs que están vencidos. Generalmente, el IRS pone los dos dígitos en medio, Ujú. los que han sido vencidos. Creo que ahorita si tienes un tax ID que empieza con 7 y que los dos dígitos en medio son 77, por ejemplo, al 90, esos todos ya estarían vencidos, ¿no? Para renovar. Otra vez necesitaría ir al website del IRS y verificar que tax IDs han sido vencidos. Y sí, tendrían que tener mucho cuidado porque en muchos de esos tax IDs, yo he visto que les niegan beneficios o créditos basado en que el tax ID está vencido. Hmm. Wow, ni sabía eso. Y si una Ujú. persona renueva el Tax ID, ¿se queda con el mismo número? ¿Es como el seguro social que se le asigna a esa persona permanentemente o le dan entonces un número nuevo? Generalmente, a lo mejor, mira, nosotros no hacemos ese proceso de tax IDs. Okay. Usualmente nosotros no nos metemos en ese aspecto, pero me imagino que estarían agarrando un tax ID nuevo. Otra vez, no soy experto en la materia de tax IDs, nada Ujú. más tenemos los que se vencen y si están vencidos en algún número del medio, que tengan esos dos números, no creo que les vuelvan a dar un número otra vez con esos dígitos en medio. Ok. So, la próxima pregunta que tenemos, creo que tenemos varias de Eva María Castro. ¿Hasta qué edad pueden declarar como los dependientes a los hijos? Tengo hijos de 19, 18 y 12 años. Todos siguen estudiando. La más grande, 19, está en college y trabajó part-time durante el 2019. So, en esencia, ¿hasta qué edad pueden declarar entonces como dependiente a los niños? Generalmente, los padres pueden declarar a sus hijos si están en la universidad, generalmente es hasta los 24 años, ¿no? Ujú. Ah, Pero si supongamos que el hijo quiere declarar, hay veces que el padre tiene mucho más beneficios que el hijo. Generalmente la regla regular sería que primero lo que se hace es la edad. Si tiene más de 17 años y se puede sostener él solo, entonces deja de ser, depende. Pero si todavía está estudiando y está en la escuela, tiene hasta los 24 años para ser depende de esa persona, ¿no? Entonces, depende de cada situación, ¿no? O sea, Mm. um, a lo mejor un muchacho de 19 años que ya no está en la universidad, pues lo más probable sería que estaría haciendo sus declaraciones, pero si ese mismo muchacho está trabajando y no se puede sostener y está en la universidad, le da mucho más beneficio al padre que lo esté reportando como su depende, ¿no? Ujú. Ok. Um, También Eva nos hizo otra pregunta con respecto a la cobertura médica, si se tiene que comprobar cada año. So, si ellos, asumo que será, pues si tienen entonces a los niños con cobertura médica, si eso es algo entonces que también afecta o tiene algún efecto con los impuestos. Mira, si están, depende de qué cobertura médica tengan, ¿no? Está Obamacare, si es privada mediante sus trabajos, entonces ellos pueden tener a sus hijos todo mientras ellos estén en la universidad, ¿no? El empleador es el único que les puede pedir la verificación de que el hijo está en la universidad. Pero si están en Obamacare, Obamacare es driven o está manejado por los ingresos que hace cada familia.
entonces ahí estaría cayendo de que, ok, mi hijo todavía está en la universidad, pero si ellos, el Obamacare es un subsidio, entonces afecta cuánto dinero haces, entonces está manejado por los ingresos, ¿no? Ujú. Okay. Um, Lamento decirte que muchas de las otras preguntas que tenemos tienen que ver con Tax ID. So yo sé que nos dijiste que no eres un experto en Tax ID, pero pues Eva nos escribe también que un amigo aplicó para Tax ID, pero lo extravió. ¿Qué tiene que hacer para renovarlo, puesto que no lo tiene físicamente? Generalmente estarían más o menos, lo que yo sé es que a lo mejor estarían llenando una forma Ujú, para decir lo que sucedió con ese Tax ID, ¿no? Una de mis recomendaciones es también no temerle tanto al IRS. Si tienes todo en regla, puedes agarrar tu teléfono y llamarles al IRS. O sea, el IRS no es tu enemigo, ujú, mientras no es bajo una auditoría o bajo algo. Si tú llamas y preguntas una pregunta específica, ellos no te van a decir, oye, me debes tanto dinero, quiero que me pagues ahora mismo, ¿no? Si es una pregunta específica y tú no mencionas nada más dices, oye, estoy tratando de averiguar información sobre mi Tax ID, entonces lo más probable es que ellos te van a hacer unas preguntas personales para darte la información que tú necesitas. Y con eso, antes de seguir con las preguntas, yo tengo una también. Obviamente todos hemos escuchado al respecto de las estafas que están pasando entonces con estas llamadas que supuestamente la IRS está haciendo. So, para que lo escuchen de ti, ¿cuán probable es que la IRS vaya a llamar a alguien para decirle que por el hecho de que debe impuestos, si no los paga inmediatamente a través del teléfono, el sheriff o la policía va a ir a la casa a arrestar a esa persona? Generalmente el IRS no te va a llamar. Creo que nunca, casi sería raro la vez que el IRS llama y nada más sería una llamada si ellos ya la tuvieran agendada con un taxpayer, pero si Ujú, no tienen nada agendado y no está bajo examinación ese taxpayer, entonces aunque le debas $1 millón al IRS, ellos no te van a llamar. Generalmente las notificaciones de ellos llegan por correo. ujú. Y yo creo que lo otro que yo le digo a la gente es que si en realidad una persona está al punto de que ya van a mandar a alguien a punto de camino a arrestarlo por un delito, no lo van a llamar a decirle de anticipación de que, hey, en 5 minutos te van a arrestar si no pagas tanto. Eso no pasa. Y se lo digo por el punto de vista, obviamente, como abogado criminalista. La policía no le va a llamar o una agencia de gobierno no le va a llamar para darle minutos con la posibilidad de que usted se escape. O sea que no, eso no pasa. No van a llamar a avisarle de que lo van a arrestar si usted no paga. Como escucho entonces aquí al profesional, ellos le van a enviar las notificaciones por correos a menos que usted haya tenido ya una cita pautada previamente. Otra de las cosas que quería mencionar, Michael, Ujú, y es basado con individuales, ¿no? Con los 1099 específicamente, ¿no? Um, si para abrir una cuenta de banco necesitas un Tax ID, entonces generalmente tu Tax ID está amarrado a esa cuenta de banco. Entonces, al tú dar el Tax ID, entonces el IRS tiene mucha información sobre es el movimiento de esas cuentas de banco, ¿no? No necesariamente que digas, oh, ellos nunca saben lo que yo tengo, lo que yo hice, lo que... Sí, ellos por lo general saben y si una persona está en bajo investigación o en auditoría, ellos pueden meterse a la cuenta de banco de esa persona, nada más por el simple hecho de que el Tax ID está amarrado a esa cuenta. Así es que cuando ustedes, el Tax ID, el seguro social, todo eso tiene un propósito con el gobierno, ¿no?
no es que ellos digan, oh, no sé de quién es este Tax ID, ¿no? Ujú. Eso es eso es un buen punto de venta para incluir. Samuel García nos está haciendo una pregunta, creo que ya la contestamos, pero la podemos resumir brevemente. ¿Se tiene que pagar impuestos por el apoyo de la pandemia? No, generalmente, como dijimos, el apoyo de la pandemia o el estímulo que se dio generalmente no va a impactar los impuestos, al menos que no usted no calificase y hubiese tenido ingresos muy fuertes este año, entonces a lo mejor sí le impactaría, pero no necesariamente una persona normal no estaría siendo impactada por un estímulo de esa capacidad, ¿no? Okay. Otra pregunta de Tax ID de Silvana Gaitán. ¿Cuánto tiempo dura un Tax ID para vencer? Pues generalmente yo no sabría decirles cuánto dura para vencer, pero desde el 2016 creo que han estado, se han estado venciendo. Creo que los 2015, 2016 fue cuando empezaron a expirar los primeros Tax ID que fueron otorgados, ¿no? Okay. Entonces, me imagino que estaríamos hablando de 10 años para que, otra vez, no somos expertos en Tax IDs, pero generalmente con lo que hemos visto, pues a lo mejor estarían hablando de unos 10 años, pienso. Ok, perfecto. Janet García nos hizo una pregunta que yo creo que los dos podemos contestar. Dice, buenas tardes, cuando una persona tiene un caso con inmigración, ¿es bueno que siempre reportar sus taxas con su pareja o eso no tiene nada que ver o no afecta? Am, yo te puedo decir la parte de hoy entre nosotros y luego entonces te preguntamos depende del caso de inmigración que una persona lleve. Por ejemplo, si es un caso de petición familiar, y usted está haciendo los impuestos separados, o por ejemplo, si usted está en un caso de petición familiar a través de un matrimonio y usted presenta impuestos que dicen que usted es soltero o soltera, el oficial le va a cuestionar por qué y va a querer una muy buena respuesta de por qué usted se está declarando como soltero y no necesariamente juntos, un matrimonio que están sometiendo los impuestos juntos o un matrimonio que están sometiendo los impuestos separados. Con eso en mente, no estoy seguro, pero yo creo haber escuchado en un momento que hay veces que es conveniente, o mejor dicho, cuando es conveniente que una pareja someta entonces impuestos separados en vez de juntos. Asumo que tiene que ver algo con algún tipo de beneficio, entonces, con los impuestos, pero obviamente yo no sé eso, te lo dejo a ti para que incluyas todo lo que tú sabes al respecto del tema. Generalmente, cuando estás haciendo unos impuestos separados, que estás casado o separado, supongamos married filing separately, Ujú. es que tú no estás de acuerdo con la otra persona en algo o que tienen diferentes casos de taxes. Supongamos que yo tengo mi negocio y mi esposa no quiere hacer los impuestos conmigo. Entonces, ella tiene una válida razón para decir, hey, yo estoy en mi W2, tengo mi empleo normal, yo quiero reclamar mis impuestos separados. Entonces, esa es una razón válida, ¿no? Yo tengo mucha más actividad que ella, entonces vamos a suponer que eso es, pero también cuando haces los impuestos separados, supongamos que tienes dependes menores de edad, te descalifican para algunos de los créditos que calificarían los menores de edad. Wow. Entonces, en eso sí puede que pierdan algunos beneficios, ¿no? Cuando lo haces single, entonces calificas por esos beneficios. Entonces, te estás beneficiando al hacer unos impuestos de soltero, ¿no? Ujú. Entonces, lo vemos desde esa forma de ver, pero supongamos que vas, como lo que tú estabas mencionando, de algún caso que tengas con inmigración. Entonces, lo primero que
se haría, o lo primero que el contable te tendría que decir, hey, oye, estás en un proceso de inmigración y por favor comunícate primero con tu abogado a ver qué es lo que él necesita, qué es lo que quiere ver o qué es lo que, porque el abogado es el que tiene los casos y puede ver la situación de cada persona a nivel legal. Como te digo, nosotros no nos metemos nada de lo legal, entonces también dividimos y dibujamos la línea, decimos, hey, nosotros no, habla con esta persona para que te guíe, te oriente y hagas tus cosas bien, ¿no? Ok, tremendo. Samuel nos escribió que si recibe ayuda de desempleo, que si eso es algo que asumo que si tienes que pagar taxes por eso. Yo sé que lo habíamos contestado previamente, pero si lo puedes repetir en resumen. Sí, sí, claro, el desempleo sería una forma de ingreso que realmente el gobierno ayudó, pero ese sí estaría sujeto a ser algo incluido en ingresos taxables, ¿no? Ok. La última pregunta que tenemos aquí viene de Paulina Álvarez. Para una petición familiar necesito demostrar impuestos. Sí, no es, o sea, hay formas de poder ir alrededor de eso, pero son excesivamente complicadas y normalmente va a volver siempre, como dicen, a root cause, o sea, a la raíz de que, ok, ¿y por qué no los hizo? Y, realmente no vale la pena pasar por todo eso cuando es algo que simplemente tiene una solución sencilla de presentarlos. Nuevamente, no necesariamente lo va a descalificar si no ha hecho impuestos todos los años que lleva aquí, pero se ve bien y le digo, en mi experiencia he tenido jueces que lo primero que hacen es mirar los impuestos en un caso y si los impuestos están mal hechos, usted puede decir la historia más triste del mundo. Había uno que ya se retiró, él veía los impuestos y se veía que estaban malos, la persona ahí llorando y él en Facebook, así en la computadora, ni escuchando, porque ya de por sí el caso estaba negado. Punto. O sea que no es que sea un requisito absoluto, pero 99.9% de los jueces y los oficiales van a querer ver que usted tenga los impuestos bien hechos en casos de peticiones familiares o en casos que tengan que ver entonces con la situación de su familia. Así que las recomendaciones siempre que tengan los impuestos al día, no tan solo para un caso migratorio, pero en general, o sea, realmente en el momento que usted logra arreglar, usted no quiere entonces tener que empezar de cero teniendo que arreglar toda su situación, sino que teniendo sus cosas en orden, pues siempre le va a ir más fácil. No sé si tú quieres añadir algo más al respecto, Saf. Sí, generalmente, pues sí, estando en compliance con todo, te da muchísimo más confianza en todo lo que haces, ¿no? Yo que generalmente, si estás pensando o si las personas están pensando en algo legal o en algún tiempo estar en un proceso de migración, o aunque no lo estuvieran, ¿no? Es un país que ha dado oportunidades también para todos, ¿no? Entonces, pienso que de alguna forma u otra debemos contribuir a todo esto, ¿no? Um, es mi punto de vista, pienso que sería el mismo punto de vista de algún juez que está mirando algún caso legal. No necesariamente tiene que ser algo de inmigración. Creo que yo también, aquí a mi escritorio han llegado casos que han sido detenidos también por policías y les empiezan a pedir impuestos. Entonces, no necesariamente es algo nada más a nivel de inmigración, Michael. Creo que hay bastantes cosas y si ya nos estamos moviendo aquí trabajando, generalmente pues es mejor estar en compliance en todas las demás leyes que estar temiendo de todas las leyes, ¿no? Correcto. So, la última pregunta que vamos a llegar, porque obviamente sabemos que estás ocupado ya que el tax season empezó oficialmente hoy. ¿Puede uno recibir ayuda del gobierno con un tax ID? Mm, Tiene que terminar con un texto. Generalmente, I'm sorry. Generalmente no, generalmente no puedes recibir ayudas con un tax ID.
generalmente no estarían aplicando para ayudas gubernamentales, pero una de las cosas que es muy diferente es el desempleo. Creo que el desempleo es uno que a lo mejor habría ahí una exception, porque es el desempleo, el seguro del desempleo es pagado por el empleador. ¿Okay? Entonces, al ser empleado y estar, supongamos que está en W2 ese empleado, entonces se están pagando impuestos sobre ese empleado si está bajo nómina. Entonces, para algo como eso, calificaría, ¿no? Pero si no, si serían ayudas más como de seguro social, de cosas más íntimas con el gobierno, entonces no calificarían, ¿no? Okay. Okay. Bueno, Sal, ¿hay algo más que tú quieras hablarnos hoy? ¿Algún otro closing thought que quieras compartir con nosotros? Eh, te dejo la última palabra. Bueno, lo único que yo les diría a todos es conseguir esa ayuda y ese asesoramiento, ¿no? De los contables y de veras preguntarles cuando van allá a que les preparen sus impuestos, no nada más decir, mira, aquí está lo que yo quiero pagar o lo que quiero que se sienten y les expliquen, porque necesariamente el contable no es responsable por nada de lo que ustedes van a firmar. Ustedes, la mayoría de las personas piensa que le voy a echar la culpa al contable. No, el que tiene la última palabra y que el que ve y la revisa y el que firma los impuestos es el que declara los impuestos. O sea, cada uno es responsable de lo que le manda al gobierno, al IRS. Entonces, si yo firmo una declaración mal hecha, entonces yo soy el responsable de esa declaración, no el contable, no el que preparó mis impuestos, no el vecino que me los preparó. No, nadie de ellos es responsable más que uno mismo. Uh-huh. Y eso es un buen punto porque yo siempre le digo a la gente que algo que nunca se me va a olvidar, que en la firma donde yo trabajaba, mi jefe decía que cuando uno tiene un dolor en el diente o un dolor de muela, uno no va a donde un veterinario o un mecánico, sino que va a donde un dentista. So, lo mismo va con los impuestos. Si usted tiene obviamente que hacer esto, es algo serio, es algo delicado. No vaya con cualquier persona que pueda llenar la forma, al igual que es un caso migratorio. Cualquier persona puede llenar una hoja de inmigración, pero presentar la evidencia correcta, entender los aspectos o consecuencias de la ley, todo eso. Por eso es que tiene que ir con un profesional, y los impuestos no son un juego, puede ser un problema serio si usted no lo toma en serio, y pues bien importante que vaya con un profesional que le pueda ayudar con eso. Y pues obviamente aquí, si podemos poner en la pantalla la información de Xtrategist, que es la compañía entonces de Sal, para que si ustedes tienen cualquier duda o pregunta con sus impuestos, pues sepan cómo comunicarse con ellos. Esa misma información está en los comentarios de este video, se los puede entonces conseguir ahí también. Ellos son vecinos de nosotros acá en el edificio en Marietta, así que están muy fácilmente localizados. Así que realmente sé que estás bien ocupado con todo, pero te damos gracias siempre por estar dispuesto a darnos un poquito de tu tiempo y obviamente de tu experiencia y sabiduría, y te agradecemos mucho todo lo que compartiste con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Michael, y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirte de todas formas. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Como siempre, cualquier duda o pregunta, tienen la información de comunicarse con Sal. Se pueden comunicar con nosotros también acá en la oficina. Si por alguna razón no los encuentran, están al otro lado del edificio. Así que se va a hacer bien fácil que se puedan comunicar con ellos. Así que muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana, feliz Día de la Amistad y del Amor, como le quieran llamar. Y nos veremos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, Michael.